Siempre se ha dicho que la guillotina era indolora, pero hoy verás por qué las víctimas podían seguir conscientes varios segundos tras la decapitación. Imagina una plaza abarrotada, el aire impregnado de vino barato y miedo fresco. De pronto, un crujido de cuerdas, un chasquido de metal. Y un segundo después, una cabeza rueda, los ojos aún parpadeando como si intentaran memorizar tu rostro antes de apagarse para siempre. La multitud guarda silencio un instante, atónita ante la precisión helada de la máquina. Luego estalla en vítores, borracha de sangre ajena. ¿En qué momento llamamos a esto progreso? Si quieres descubrir cómo un puñado de engranajes convirtió la justicia en espectáculo y a la sociedad en cómplice, suscríbete ahora y dale like. Tu clic es el boleto para un viaje al corazón de la oscuridad ilustrada. Porque lo que vas a escuchar desentierra secretos que la historia prefirió enterrar bajo adoquines empapados de rojo. Y te prometo que, cuando el filo caiga por última vez, dudarás de todo lo que creías civilizado. La primera punzada en esta trama ocurrió el 5 de enero de 1757, cuando Robert-François Damiens atravesó la Guardia Real y hundió una navaja en el costado de Luis XV. El rey apenas sangró, pero Francia entera se ahogó en furia. El suplicio público de Damiens duró horas, plomo fundido sobre las heridas, carne arrancada con tenazas al rojo, caballos tirando hasta romper tendones que chirriaban como sogas mojadas. El hedor llegó a los balcones y las damas que aplaudían al inicio acabaron vómito en pañuelo. Europa se miró al espejo y vio un monstruo con corona. Lo increíble es que aquella misma noche, mientras apagaban las antorchas y fregaban la sangre, filósofos como Voltaire y Beccaria alzaron la voz en los cafés de París. Castigar con barbarie solo fabrica bárbaros, dictó Beccaria. Sus folletos volaron de mano en mano, encendiendo una duda subterránea. ¿Podría la justicia ser firme sin volverse salvaje? 3 décadas después, la duda salió a las calles con la Revolución Francesa. En 1791, la Asamblea proclamó que cualquier pena capital debía ejecutarse sin sufrimiento superfluo. La frase parecía misericordiosa, pero traía un problema práctico: la torpeza humana. Las hachas rebotaban, las espadas tajeaban mal, los verdugos sudaban bajo la mirada del gentío y a veces requerían 3 golpes desesperados. El horror se multiplicaba justo donde se pretendía reducirlo. Surge entonces un médico de ceño acerado, Joseph Ignace Guillotin. Imagina una máquina tan fría que ni se inmute, tan precisa que borre el error humano. En las tabernas lo rebautizan Doctor Decapitación, pero él insiste. La verdadera crueldad es fallar en la primera cuchillada. Para afinar su visión necesita experiencia y la encuentra en Charles Henry Sanson, verdugo por linaje. Sanson ha olido el miedo desde niño, sabe que el brazo tiembla cuando la multitud ruge. Su verdicto es devastador. Solo el acero guiado por engranajes puede ser imparcial. En un taller impregnado de serrín, trabajan el cirujano Antoine Louis y el artesano alemán Tobias Schmidt. Su criatura es un arco de roble con una hoja oblicua de 40 kilos que desciende entre ranuras de bronce. La prueban en carneros, luego en cadáveres de ladrones, y el sonido resulta casi elegante. Un susurro, un golpe seco, silencio. La muerte se ha vuelto ingeniería. 25 de abril de 1792, frente al Hotel de Ville, Nicolas Jacques Pelletier, ladrón y homicida, sube 3 escalones que parecen infinitos. Le atan las muñecas, deslizan la tabla, fijan su cuello en el cepo. Un gesto, y la cuerda libera el filo. Un chasquido, chisporroteo de sangre, y la cabeza cae dentro de un questo. La multitud calla un latido y estalla en rabia. Queremos la horca, queremos ver dolor. Sin saberlo, acaban de inaugurar un monstruo que no necesitará más gritos para saciarse. Porque la guillotina, al ser tan eficiente, derriba la última barrera moral, el remordimiento. Ahora basta una firma para matar. Empiezan los días del terror, 1793-1794.
Cada mañana carros llenos de acusados rechinan sobre los adoquines rumbo a la Plaza de la Revolución. Al filo del mediodía, el verdugo ha decapitado a 50 y aún mastica un pedazo de pan. Los chiquillos se suben a taburetes para no mojar los zapatos en el remolino carmesín, y vendedores de vino sirven vasos sobre tablones clavados para esquivar el charco. Lo extraordinario es que la hoja no distingue. Nobles, panaderos, poetas y los propios arquitectos del régimen. Robespierre, que firmó sentencias con mano inclemente, desayuna cacao la mañana en que escucha el chirrido de su propia guillotina ajustándose. Danton, voz atronadora de los revolucionarios, exhala humo de pipa minutos antes de colocar la nuca en el mismo cepo que él defendió. La revolución devora a todos con gula mecánica. Entre los que observan surgen dudas más horrendas. El médico Samuel Thomas Sommering escribe en 1795 que ha visto párpados pestañear y labios moverse tras el corte. ¿Conciencia? ¿Reflejo? Nadie puede probarlo, pero la sospecha convierte la muerte humanitaria en pesadilla. Tal vez el condenado sigue sintiendo mientras la multitud ya ha virado el rostro hacia el próximo espectáculo. Pasan los años, y aunque la hoja permanece bruñida, su resplandor se apaga en la conciencia pública. Durante el siglo XIX, los cadalsos se desplazan a plazas secundarias, lejos de las tertulias literarias. Las ejecuciones ocurren a primera luz, cuando solo los gallos y los funcionarios escuchan el golpe. Cada nuevo régimen, imperio, república, imperio de nuevo, hereda la guillotina como quien recibe un mueble siniestro que nadie se atreve a desechar. Mientras tanto, otras naciones copian el aparato. En Alemania se fabrica la Falbe, en Escocia la Maiden. El ingenio francés viaja como oscuro souvenir de la Ilustración, recordándonos que las ideas más nobles pueden afilarse hasta volverse cuchilla. Entra el siglo XX con fábricas iluminadas por electricidad, cine en Technicolor y automóviles rugiendo por los bulevares. Pero en los patios de las prisiones francesas todavía se tensan cuerdas a las 4 de la madrugada. En 1939, la última ejecución pública atrae a tal multitud que la policía reparte números para controlar la fila. Desde entonces, las decapitaciones se hacen a puerta cerrada, pero las columnas de sucesos describen el mecanismo con casi pornografía. La guillotina se convierte en leyenda urbana. Los niños recitan la longitud exacta de la hoja. Los adolescentes susurran que si gritas justo antes de caer, tu boca se queda abierta para siempre. Y sin embargo, la máquina funciona con puntillosa discreción. Un verdugo, el último, llamado Monsieur de Paris, cobra salario estatal y viaja con su maleta de cuero donde guarda la hoja y sus herramientas. En cada parada le exigen puntualidad suiza, limpieza quirúrgica. El ritual se repite: afilar, comprobar tornillos, rociar el cepo con agua para que la sangre no se adhiera. Todo tan metódico que hasta la burocracia tiembla. En 1957, Albert Camus fulmina la conciencia pública con un artículo que revienta titulares. La guillotina mata la esperanza. Un ahorcado puede rezar para que la cuerda se rompa, un fusilado para que la pólvora se humedezca. Ante el acero francés no hay rescate posible. Camus plantea que la verdadera tragedia no está en la muerte, sino en la certeza. Su argumento se clava en la opinión pública como espina. ¿Qué civilización presume de exactitud para asesinar? Aún así, el engranaje sigue girando hasta que estalla la paradoja definitiva. 10 de septiembre de 1977, prisión de Baumettes, Marsella. Hamida Yandoubi, inmigrante tunecino condenado por un crimen brutal, camina bajo linternas mortecinas hasta la plataforma. No hay público, solo un notario, un fiscal y un cura que tartamudea un salmo. 4 horas y 13 minutos, la hoja cae por última vez en Occidente. Cuando todo termina, los funcionarios guardan el mecanismo en silencio, conscientes de que están archivando parte de sí mismos. 4 años después, en 1981, Francia abole oficialmente la pena de muerte. La guillotina se despide de escena, pero su espectro persiste. Se exhibe en museos como un fósil metálico, mientras las visitas escolares se enmutan al imaginar el sonido que un día retumbó bajo cúpulas de piedra. Y aquí es donde se pone interesante. Aunque el filo ya no corte carne, su lógica respira en cada rincón donde la sociedad maquilla el castigo con tecnología. Linchados virales, bulos que condenan en segundos, drones que ejecutan a kilómetros de distancia. Cambia la forma, no la pulsión.
la comodidad de matar sin oír el grito ajeno sigue siendo un anzuelo demasiado tentador. Y lo que vino después lo cambió todo. Hoy experimentos científicos demuestran que, al separar la cabeza de un ratón, la actividad cerebral dura varios segundos. Si esa chispa se replica en humanos, las leyendas sobre parpadeos conscientes no son simple morbo, sino un recordatorio aterrador de nuestra ignorancia. Cada innovación que proclamamos limpia encierra preguntas sin responder. Entonces pregunto, ¿crees que la guillotina fue un avance compasivo o una máscara elegante para la barbarie? ¿Podemos llamar civilizado a un invento que perfecciona la muerte? Déjame tu opinión en los comentarios. Tu voz alimenta la reflexión que más teme el poder, la duda. Y si este relato despertó algo, horror, curiosidad o el simple impulso de mirar el mundo con menos confianza, suscríbete y comparte. Porque amigo, cuando la historia mecaniza la sangre, lo único que puede detener el siguiente chasquido es recordar que, donde hubo una cabeza, hubo un universo irrepetible.